10 de la mañana y nosotros nos vamos a la zona de Bragado porque se encuentra en fase 5. Estamos en comunicación telefónica con el intendente, con Vicente Gatica, bueno, vía Zoom mejor, para que nos cuente cómo está en estos momentos, ¿no? Cómo la gente se comporta con respecto a esto de que se permitieron la apertura de los bares, la apertura de algunos gimnasios, obviamente con los protocolos correspondientes. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, Sí. efectivamente, tal cual lo indicó el presidente el día jueves y nuestro gobernador, aquellos municipios que tenían más de 21 días sin contagios, podíamos entrar en la fase 5. Y la fase 5, en el caso de Bragado, que ya venía con casi más del 80% de la actividad económica trabajando, porque nosotros llevamos casi 60 días sin ningún tipo tuvimos 2 positivos curados y llevamos casi 60 días sin ningún tipo de contagio. Por lo tanto, veníamos ya, por supuesto, con la anuencia y el permiso de la provincia, flexibilizando algunas cuestiones. Y eso fue a partir de una enorme responsabilidad y sobre todo de un compromiso de la enorme mayoría de nuestra comunidad. Y eso fue que permitió las salidas saludables y desde el día de ayer hemos permitido, como decía bien ustedes, con estricto cumplimiento de los protocolos, la apertura de restaurantes, parrillas, por supuesto el salón, y con reserva previa, ¿no? Para que finalmente el Comité de Salud nos habilitó esa posibilidad, nos fuimos reuniendo con cada uno de los rubros y logramos esta posibilidad. ¿Vicente? Que como bien, sí. Sí, buen día, Esteban Godoy lo saluda. Primero, bueno, es una buena noticia la que está diciendo. A ver, Bragado es un partido que tiene más de 40.000 habitantes, es mucha gente y hace un montón de tiempo que no tienen ni un caso. Y nos interesa mucho saber, por lo que decía recién, cómo son los protocolos, ¿no? Cómo son los restaurantes, si abrieron con la mitad de las mesas, cómo son los bares y los gimnasios también. Efectivamente, que los restaurantes, todos tienen, en esa reunión que indiqué que se había realizado con el Comité de Salud, están trabajando en el orden del 50% de sus mesas. Ajá. Con distanciamiento, no más de 4 personas, y sobre todo tiene que ser familia y con 2 metros de distancia entre una mesa y la otra y un sentido único de circulación, Sí. tanto para los clientes como para el personal que trabaja dentro del salón. Y bueno, la experiencia empezamos ayer, siempre con la decisión de que si hay algo que ocurre, porque esto usted sabe muy bien que es efímero, Sí, recién es el dinámico. ministro lo decía, es muy dinámico, así que hay que estar más atentos que nunca, sobre todo en la zona de controles, porque efectivamente no solamente hace 3 meses que estamos con esta situación y a pesar, insisto, de que estamos prácticamente con toda la economía funcionando en la ciudad, también hay un enorme compromiso comunitario que ha permitido esto. Así que tanto y volviendo a tu consulta, tanto en los restaurantes como en las parrillas, como en los bares. gimnasios, Ajá. o así en los deportes libres, todo tiene un protocolo que han presentado cada uno algunos vienen ya con el protocolo de la provincia, otros se ha presentado aquí y se ha discutido con el Comité de Salud, que cumple un rol muy importante en las decisiones que tomamos desde el Estado. Entonces, hemos ido firmando actas de compromiso y bueno, por el momento todo está saliendo Claro, bien. pero en gimnasios, por ejemplo, Vicente, que me llama mucho la atención, que es uno de los lugares donde más dudas había. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo puede estar dentro de un salón de un gimnasio En la el gente que caso asiste? del gimnasio todavía no comenzó. Ajá. Estamos en la semana esta que viene
en la dirección de deportes con los propietarios de los mismos cuál es la forma que vamos a llevar. En principio, el decreto dice al aire libre, pero nosotros vamos a discutir con ellos y a consensuar la forma, pero los gimnasios todavía no han comenzado con su funcionamiento. Vicente, ¿se permite a gente de otras ciudades cercanas ingresar a Bragado o esto todavía no está permitido? ¿Para qué hecho? ¿Para venir a la ciudad a hacer Sí, alguna cosa? si tienen alguna familia o si tienen para de Michita que quieren ingresar a Bragado directamente por algún familiar y eso. Sí, nosotros tenemos, todos quienes integran el partido de Bragado tienen un permiso de circulación y tenemos 2 accesos por los cuales se ingresa a la ciudad, ¿no? Hay controles ahí. Allí hay controles que inclusive nosotros, a partir de la enorme movilidad que estamos teniendo en estos días, justamente por la flexibilización de muchos rubros, es que vamos a de alguna manera ejercer mayor control, a tal punto que a partir de mañana, del martes más precisamente, nuestros funcionarios van a estar también ayudando en los controles. Sí. Porque la policía, tránsito, guardia urbana, que son quienes están allí, también deben tener francos, porque la verdad que es agotador, 24 horas. Esta movilidad que en una comunidad como la nuestra indica que tenemos más de 3.000 y pico de autos por día que ingresan y egresan de la ciudad, y 600, 700 camiones, porque la producción agropecuaria aquí es muy grande y eso exige un control mayor permanente. Aún, ¿no? Sí. Sí, nosotros la verdad que se ha trabajado mucho en la planificación de la crisis. Creo que esa planificación que nos permitió de que el virus no haya llegado hasta el momento y ese aplanamiento de la curva de que tanto se habla por haberse hecho desde el inicio, creo, la decisión del aislamiento, de la cuarentena, nos ha permitido trabajar en esa planificación y hemos dado pasos muy importantes hasta el momento. Insisto, esto es muy dinámico, ustedes lo expresan todo el tiempo, los profesionales, los infectólogos también lo dicen, y nosotros tenemos que estar muy atentos, porque en este pico que ya se empieza a notar, nosotros estamos flexibilizando cuestiones a 200 kilómetros de la capital. Por eso tenemos que, en este momento, la responsabilidad individual, el compromiso ciudadano es mayor todavía. Y nosotros confiamos en esos y por supuesto, acompañamos que podamos hacer todo esto, cuidar mucho la salud, que es la prioridad, sin descuidar la economía, que también... porque aquí hay mucha gente que tiene que trabajar y que estaba en situación, en muchos casos, desesperante. Y ahora sí, tenemos que estar atentos para que no nos ocurra nada y por eso es que estamos todo el tiempo convocando a la gente que se cuide, que use el cubreboca, que tome el distanciamiento adecuado, y a los comerciantes también, porque en una ciudad como la nuestra nosotros tenemos la posibilidad de visitarlos, acompañarlos y sentimos esa responsabilidad que finalmente necesitamos para seguir adelante con esto y que no tengamos que volver atrás, que siempre es bastante traumático. Vicente, justamente en este concepto de estar atentos, ¿cómo manejan la situación respecto a Junín, que es una localidad cercana, que tuvo casos confirmados, mucha gente aislada? ¿Es el punto tal vez más preocupante en la cercanía de Bragado? Y sí, es la comunidad que está más cerca. Y nosotros, con los intendentes de toda la zona, estamos muy en contacto y tomamos decisiones parecidas. No iguales, porque no todos tienen la misma particularidad. Junín es mucho más grande que nosotros, pero también es cierto que uno tiene que tener algún sentido común y por supuesto, coordinar con los intendentes
cuáles son las decisiones que se toman, porque la presión es permanente de cada uno. En el caso del comercio, en el caso de las actividades, todos necesitaban trabajar, pero nosotros tenemos en el control una zona de desinfección, tomamos la temperatura a todos los que ingresan, por supuesto consultamos de dónde vienen, se les toman los datos y ese dato rebota inmediatamente en el 107, y tenemos una plataforma que en tiempo real nos va diciendo cómo se mueve la gente dentro de la ciudad. Eso es un hecho que Muy bueno, hemos sí. logrado y que finalmente nos da muy buenos resultados. Así que tenemos un buen control, pero yo siempre he dicho que el virus va a entrar por la ruta 5 o por la ruta 46, que son las dos rutas que cruzan por nuestra ciudad. Por eso el control es estricto y nos reunimos con la gente que nos trae el abastecimiento de frutas y verduras, nos reunimos con el transporte, Sí. estamos permanentemente viendo de qué manera manejan ellos sus protocolos y vamos también Cuidarse entre haciéndole todos, saber. ¿no? Tiene que ver. De cuidarse entre todos para que Bragado pueda continuar disfrutando de alguna manera la fase 5, en donde de a poquito se reactiva nuevamente la economía allí. Vicente, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica. No, les agradezco a ustedes y aprovecho la oportunidad que me están dando para insistir a mis vecinos por este canal que se ve mucho aquí, de que sigamos haciendo esta tarea de cuidarnos entre todos, porque va a ser la forma de que nada ocurra y si ocurra sea mínimo, porque hoy la única vacuna que tenemos los bragadenses, los argentinos y el mundo es cuidarnos entre nosotros para minimizar los riesgos. Muchas gracias. Así es, Vicente, gracias por este contacto y adelante, ojalá que sigan así, por supuesto, también para dar un ejemplo para todo el país. Un abrazo.